Bienvenidos a su salón de clase favorito, aquí en Historia con Calle, donde usted pide que yo me enfangue diciendo barbaridades, pero no voy a hacer eso porque yo tengo que ser un poquito más serio a la hora de enseñarte historia, manín. Pero tú sabes que antes de empezar esta clase le quiero dar las gracias a todos los que se conectan en el live chat de la Premier y aportan algo, opinan, y yo sé que les gusta porque esto se está viendo. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por, ¿verdad? Todos esos detalles y sobre todo el buen recibimiento que ha tenido este gran proyecto. También recuerda que esto se graba en el mejor estudio de todo el fucking Caribe, GW5, como dice ese bello logo ahí al lado. Y mira, si tú te quieres anunciar en este programa o en cualquiera de los muchos que hay, porque mano, aquí hay contenido para todos los gustos. Usted nada más llame al 787-221-9530 o comunícate con el gran Gaby en info@gw5.com. Recuerda, GW5, 5 la palabra. También los que me preguntan dónde se puede conseguir este podcast por medio de audio, no escribas Historia con Calle, escribe GW5, así como estás viendo en el logo, a través de Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma de audio podcast que a ti te guste utilizar. Recuerda, GW5 Network, la casa de mucha programación. Esto es tu nueva televisión, corillo. Gaby, tírame el intro. Visitante de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 73 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Mano, qué bonito es ese intro. Yo no me canso de verlo. Gaby, hay que darle un pat en el hombro por ese magnífico pietaje en verdad, yo creo que esos son los 53 segundos más lindos de todo este video. Mira, clase, bienvenidos a su nuevo salón favorito, donde todas las semanas vamos conociendo la linda historia de este país llamado Puerto Rico juntos. Porque créanme que yo, pues obviamente voy aprendiendo con ustedes. Antes de empezar esta clase, debo hacerte el disclaimer de que el tema de hoy es uno que se puede considerar sensitivo. Te aseguro que esta clase no te la van a dar en ninguna escuela y por su naturaleza te aconsejo discreción. Hoy en Historia con Calle vamos a conocer la historia de la prostitución en Puerto Rico. Ya que atendiendo unas querellas de ciudadanos que están atendiendo unos puntos que se han identificado como puntos de prostitución, se están trabajando simultáneas. Se trabajó el área de Bayamón, Carolina y San Juan. Para la dirección que yo dirijo aquí en San Juan, al momento llevamos 58 personas detenidas. Mientras los lugares que fueron impactados está la calle Yard Display, que es el área de la playa. En ese lugar en particular se arrestaron 8 personas por deposiciones deshonestas. Continuamos por ahí, está el área de los paseos, donde se arrestó al sacristal y a otra persona más. Anterior a eso, ponemos uno de la gente nosotros encubierto a hacer lo que se llama un reverse, y es que llegue esta persona, el sacristal de la iglesia, a solicitarle favores a este agente a cambio de dinero. Y ahí es que es arrestado. Y ahí es que es arrestado ese sacristal. Continuamos como tercera fase en la noche de anoche. En horas de la madrugada nos vamos a los puntos de prostitución que están ubicados en las calles, en Santurce, aquí en Río Piedra, como la Ciudad Madera, y utilizando agentes de nosotros encubiertos, se logra hacer el acercamiento donde estas personas ofrecían sexo a cambio de dinero y son logrados arrestados la mayoría de ellos. Terminamos la noche con varios negocios en el área de Santurce, Puerto Nuevo, Upey, negocios los cuales estaban siendo utilizados de bailes exóticos, pero a la misma vez dichos negocios, una vez introducimos los agentes, nos hemos dado la investigación ha salido a reducir que estas personas tienen cuartos en los mismos negocios y lo que hacen es que hacen el acercamiento con el cliente a cambio de dinero para ofrecerle sexo. Por eso fueron arrestados la mayoría de las personas que están aquí. Dice el autor George Battelle
que el espíritu del hombre puede a veces ser presa de sus propios impulsos y que caminamos por la vida en constante miedo de nosotros mismos, sobre todo cuando de nuestras urgencias sexuales se trata. Contrario a lo que pensamos, la prostitución no se manifiesta por una sola causa. Es un producto de muchos factores como los desequilibrios demográficos, la situación laboral o el mercado de trabajo, relaciones de poder o representaciones colectivas de la sexualidad y la familia. La Real Academia Española define la prostitución como una actividad de la persona que mantiene relaciones sexuales con otras a cambio de dinero. Pero el organismo que regula el idioma solo registra el femenino para definir a las personas que practican la prostitución. Solo hay prostitutas, nunca prostitutos. Y no dice si podemos considerar prostituta a la que tiene sexo con sus jefes por conseguir un mejor puesto, o la esposa que complace con todo sexualmente a su marido a cambio de explotarle la Visa, Mastercard y American Express negra. Ni hablar de las mujeres que disfrutan tener sexo con varios hombres o de la drogadicta que consigue la cura con su cuerpo. En verdad, no tenemos tampoco un concepto claro acerca de esta industria, ya que la percepción y definición social de la conducta sexual va cambiando de una sociedad a otra. José Colombán Rosario, en su libro Problemas Sociales, la prostitución en Puerto Rico, habla de la teoría sobre la prostitución, donde establece unas raíces tras este problema social. Número 1. La demanda continua por los servicios de la prostituta. Una demanda que es creada por los hombres casados que no consiguen en sus casas compañerismo, comprensión ni ajustes sexuales, lo que hace que salgan a comprar estos servicios al mercado de la prostitución. Número 2. La demanda del servicio de la prostituta creada por los jóvenes solteros, quienes se ven obligados a aplazar sus casamientos, lo que impulsa al joven soltero a convertirse en cliente de las prostitutas, sobre todo con la agudización sexual por la que pasamos todos durante la adolescencia. Aquí tengo que decirte que yo en verdad no estoy muy convencido con el autor, pero esto es debido al cambio que trae la modernidad de los tiempos. Es mucho más fácil conseguir relaciones sexuales por medio de la tecnología y las redes sociales sin la necesidad de tirarse a la calle en búsqueda de prostitución callejera o burdeles. Pero también entiendo el que hay individuos que solo quieren el placer del sexo sin las ataduras de la relación sentimental. Para estos, la prostitución será una alternativa. Con los avances del tiempo y la tecnología actual, es a mi entender mucho más fácil el tener relaciones sexuales por placer y logra hasta cierto punto que los encuentros puedan ser un poco más discretos, de ser bien planificados, pero no debo ser tan duro con el autor, ya que este libro salió a la luz en 1951, cuando el escritor no tenía ni idea de que Tinder o Craigslist existirían en un futuro. En la antigua Grecia, la prostitución comercializada usaba métodos muy similares a los de nuestros tiempos. Los prostíbulos estaban bajo la jurisdicción de la policía municipal. Cuando el local estaba en un primer piso, se cubría con cortinas de colores vistosos y estaban abiertos día y noche. Al lado de la entrada, una bedel cobraba la admisión de los clientes, que es el mismo trabajo que haría el bouncer en estos tiempos modernos. Dentro del local había fiesta, algarabía, y esto era gracias en parte al derroche de alcohol que se servía. Hoy en día, si visitas el famoso putero, podrás escuchar la música de Eladio Carrión, Mike Towers, John Mico, Rauw Alejandro y Bad Bunny al son del baile de las chicas. Pero en aquellos días de la antigua Grecia dependían de músicos de flauta, lira y arpa. Diablo. También existía la prostituta de mercado que frecuentaban de noche los lugares de mayor tránsito en las ciudades para ofrecer compañía sexual. Se dice que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Falso. Los primeros oficios del hombre en realidad fueron los de recolector y cazador.
Además que en las sociedades primitivas el sexo no estaba vinculado con conceptos morales ni éticos, lo que significa que está difícil que la venta o intercambio de favores sexuales existiera dentro de estas comunidades. La venta del sexo llega en la Baja Edad Media con la llegada de los burdeles públicos, a consecuencia de las transformaciones sociales, económicas y culturales en camino a la modernidad. El momento específico donde la prostitución se vuelve una profesión es debatible y puede variar entre historiadores, pero de ninguna manera fue de las primeras profesiones, ni siquiera la tercera. El decir que es el oficio más viejo nos da la impresión de que esto es algo que ha pasado toda la vida y que no cambia a través de los siglos. En 1526, un señor llamado Bartolomé Conejo jamás pensaría que iba a ser mencionado en Historia con Calle, ya que este hombre estampó su firma en una solicitud a la metrópoli donde pedía un permiso oficial para abrir una casa de mujeres públicas. Este permiso fue otorgado por el rey Carlos I, permitiendo la llegada del primer prostíbulo de Puerto Rico. La Real Cédula de Carlos I es un famoso documento que a lo mejor si te acuerdas probablemente te la pudieron mencionar en la escuela, ya que es mencionada por Salvador Brau y Adolfo de Hostos. Pero esta parte de la cédula a lo mejor no te la mencionaron mucho. La realidad, el permiso para abrir una casa de prostitución en San Juan no fue porque tuviéramos una visión avanzada de futuro. Todo esto fue un chanchullo entre el gobierno de la época y la iglesia, que necesitaban el trabajo de las prostitutas para preservar un orden de género y fomentar el nacimiento de nuevos ciudadanos. La prostitución como tal llegó a Puerto Rico junto con los primeros colonizadores. Los historiadores que se han enfocado en este tema basan su información en informes clínicos de hospitales y reportes policíacos, pero las fuentes son escasas y se nota la falta de voz de las protagonistas. La localización de las prostitutas en San Juan se hallaban en la calle Sol, la calle Luna, calle del Cristo, calle Salvador Brau, cerca de la Plaza Colón, La Marina, La Perla, Sunoco en Barrio Obrero, la calle Serra en Santurce y lo que era la barriada Miranda de Puerta de Tierra. Isabel Ortiz fue la primera regente de un burdel en Puerto Rico, que era bastante visitado por los conquistadores. También aparece en los documentos históricos el nombre de nuestra posible primera prostituta, una mujer de nombre Brígida, que en documentos del 1555 fue acusada, y cito, Brígida, esclava de padre, moza, puta pública, de todos los que la quieren y ladrona, mentirosa y por tal razón es detenida. A finales del siglo XVIII, la mayoría de las prostitutas que ejercían en Puerto Rico eran en su mayoría negras o pardas. Es por esto que en 1708 el procurador de San Juan solicitó al ayuntamiento que las pardas libres solteras se presentaran ante la justicia para saber de qué viven. La servidumbre esclava era el foco de prostitución clandestina. Los esclavos aportaban el trabajo y la prostitución representaba la reproducción necesaria para tener nuevos esclavos. Con el objetivo de aumentar la población y tener ganancias adicionales, los amos alquilaban sexualmente a sus esclavas, tema que sacó por el techo a obispos que hacían visitas pastorales a Puerto Rico. No todas las prostitutas eran mujeres negras, también las hubo blancas, ya que eran consideradas mujeres del mal vivir. Entre 1720 a 1722 llega a Puerto Rico prostitutas de las Islas Canarias. Los mercaderes canarios reclutaban a cualquiera para trabajar, sobre todo a prostitutas y vagabundos. Cuando todo este corillo de marginados llegó a la isla, el gobernador Francisco Darío Granados informó a las cortes españolas que pondría a toda esta gente a trabajar. La prostitución creció junto a su clientela y la demanda de servicios no era solo de jóvenes solteros. Los clérigos y frailes le daban duro al servicio
Por eso, en 1750 aparece un edicto prohibiéndole la entrada a casas de mujeres de mala fama. Pero como quiera, los clérigos siguieron dándole duro al servicio de la ramería. En Cuba también el gobernador Juan de Salamanca tuvo que quejarse al rey de España luego de un motín de frailes tratando de alquilar negras y mulatas. Aquí, en la isla, las medidas que tomó el gobernador fueron duras hacia las mujeres, no hacia los clérigos que solicitaban sus servicios. Los soldados en San Juan también fueron advertidos sobre la prohibición de acostarse con prostitutas, y ya para 1770 se le entrega documentos prohibiendo la entrada en casas de mujeres sospechosas a horas de la noche. El obispo Pedro de la Concepción Urtiaga le envió una carta al rey Felipe V solicitando una casa de recogimiento de mujeres perdidas y escandalosas. Pero ante esta petición, el rey le dejó saber que le importaba más el tener un hospital que fundar una casa de recogidas. El no crear la casa, lo único que logró fue que las mujeres arrestadas por prostitución fueran encerradas en cárceles públicas, y si reincidían, las confinaban fuera de la población donde ejercían. Y si aún así continuaban con la práctica, las desterraban a otras partes de las Indias, primero exponiéndolas a la vergüenza pública. Esto le pasó a dos hermanas, Gregoria y María Laureana, conocidas como las Calientes, que visitaron tanto la cárcel que el procurador general le pidió al gobernador que mandaran estas mujeres para San Sebastián del Pepino, a lo que el gobernador le contestó que ya estas hermanas habían visitado el interior de la isla y no tuvo ningún efecto. Y así ordenó que fueran sacadas sin demora del país. Las hermanas terminaron en Cumaná, luego de rogar transporte a los capitanes sanjuaneros. Solo el capitán de Nuestra Señora del Amparo accedió a llevarlas por 25 pesos. El gobierno pensó que al liberarse de las hermanas se desaparecería el problema que ellas representaban para el orden de la sociedad, pero la prostitución se siguió practicando en Puerto Rico sin organización hasta que comienza el siglo en que las prostitutas fueron reguladas y confinadas a un espacio específico dentro de las ciudades, donde eran obligadas a ser inspeccionadas por médicos y multadas por faltas al reglamento de higiene de la prostitución. Con la llegada del nuevo siglo, las ciudades empiezan a crecer y los campesinos empiezan a salir del campo buscando mejor calidad de vida, y empiezan a crecer los barrios pobres y a acrecentar las diferencias de las clases. Los ricos le temían a las masas y la amenaza se enfocaba en los barrios insanos, donde habían tabernas y prostíbulos que propagaban hábitos y enfermedades para la fuerza laboral. En el siglo XIX vuelven las prostitutas a ser el foco de atención de la sociedad como enemigas de las virtudes y valores burgueses. Y para colmo, la ciencia presentaba a la prostituta no como una mujer caída en el pecado original, sino una enferma degenerada de salud mental, lo que llevó a reglamentar la prostitución del punto de vista sanitario, y se justifica la intervención penal y policial. Nace una linda relación amorosa entre la medicina y la ley, que elimina al sacerdote que condena la prostitución y pone en su lugar al psiquiatra o al sociólogo. Al interés desmedido por la prostitución, añádele un evento que trajo la intervención del Estado, la epidemia de sífilis del siglo XIX. Una pandemia que le dio duro a la población, a tal punto que en una semana mató al ejército británico de tierra, incluyendo a toda la tripulación de uno de sus buques de guerra. La reacción del gobierno fue echarle los 20 a las prostitutas, diciendo que por sus cuerpos sucios es que se ubicaba el foco de infección, y las meretrices fueron vistas como cloacas inmundas, focos de destrucción manantial inagotable, de miseria y de dolor. Clasifican la prostitución como una enfermedad y se hace un llamado a combatirla, y comienza una cruzada destinada a prevenir y remediar el oficio. Basados en los principios de la Iglesia Católica, los moralistas proponen
imponían medidas represivas y los abolicionistas se oponían por su carácter discriminatorio hacia la mujer. Los moralistas ganaron esta batalla y se propagaron por toda Europa y América reglamentos de la prostitución para el control de enfermedades venéreas. La prostituta debía inscribirse en un registro general, era obligada a someterse a exámenes ginecológicos 2 veces en semana y aportar una cartilla con sus datos personales y sanitarios. Tampoco podían caminar por la calle de día o pararse en esquinas y puertas de las casas. Los prostíbulos fueron trasladados a unas zonas alejadas de iglesias, escuelas, oficinas de gobierno, cuarteles y puntos de frecuente concurrencia. También se implantó la policía de costumbres, cuyo trabajo era velar mujeres inscritas y perseguir la prostitución clandestina. Las regulaciones también cobraban impuestos a las mujeres inscritas y este dinero se usaba para cubrir gastos relacionados a la creación de plazas de médicos, higienistas, enfermeras y celadores. El siglo XIX fue una época de muchos cambios en Puerto Rico. El sistema de clases sociales se va definiendo con el aumento en población y el mercado laboral cambia, provocado por la abolición de la esclavitud. Los obreros fueron privados de medios de producción propios y dependían exclusivamente del salario que devengaban por su labor, lo que crea un éxodo masivo hacia las ciudades, donde las minorías privilegiadas se enriquecían, mientras las masas dependían del trabajo como jornaleros o asalariados, lo que por consecuencia trae un brote de prostitución para la mitad del siglo. Para este tiempo también había un brote de concubinato, lo que hoy llamamos chillería, que en aquel entonces se consideraba como una variante de la prostitución. El siglo XIX trajo un interés en educar hijos de ambos sexos, cosa que preocupó a la Iglesia Católica, que estrenaron un discurso de la institución familiar y su rol, cosa de no quedarse fuera en la dirección moral de la sociedad. Pero el educar a la mujer era pensando en profesiones consideradas como extensiones de la maternidad, como la enfermería. La iglesia temía la profesionalización de la mujer, ya que era una amenaza a sus funciones como esposa y madre, además de una rebelión femenina ante el sometimiento absoluto del hombre. Y así nace el Boletín Eclesiástico en 1859, que servía de guía para el comportamiento de mujeres y hombres, donde se hablaba de la subordinación de la mujer hacia el hombre por medio de frases como: si ellos son la cabeza, ellas son el cuerpo, y si la cabeza ordena al cuerpo, no es para causarle dolor, al contrario, es para su propio bienestar. Y se sembró esta semilla de maldad en nuestra sociedad. Para la iglesia, la mujer tenía solamente 2 opciones: o eras como la Virgen María o eras la Magdalena. La iglesia empieza a patrocinar asociaciones que rinden culto a la Virgen María. En 1859 se establece la primera conferencia del Inmaculado Corazón de María y en 1870 este rol cae en la Congregación de las Hijas de María, donde podían entrar muchachas jóvenes que eran abandonadas el día de su boda. Mediante propaganda, usando a la Virgen y a la Magdalena, la iglesia le impone un canon moral a las mujeres que no era necesario aplicar a los hombres. El discurso tuvo éxito y las mujeres eran sumisas al hombre y aceptaban cristianamente la infidelidad del marido. La infidelidad fue bastante común en el siglo XIX y afectó a todas las mujeres por igual. Las mujeres de clase alta veían a la mujer de clase baja como su competidora sexual y que eran capaces de provocar a sus maridos por medio de poderes seductivos. Pero en realidad eran los hombres los que seducían, ya que por medio de regalos materiales mantenían vivo el interés de las mujeres más pobres y así mantenían la relación extramarital. Con la diferencia de estándares al evaluar la conducta sexual, viene un desbalance entre la demanda sexual y la oferta matrimonial, lo que crea un aumento en la prostitución. La edad promedio para casarse en los hombres era los 29 años y en las mujeres a los 24. O sea, aquí hay una población masculina en su prime sexual, sin esposa y sin posibilidades de tener relaciones sexuales.
prematrimoniales, lo que hace que el prostíbulo se vuelva un escape para los muchachos. Para las mujeres pobres, la historia es muy distinta, ya que andaban entre la espada y la pared, ya que por un lado tenían todas estas imposiciones morales y por otro lado la necesidad del diario vivir. Después de todo lo que les he compartido, no les debe sorprender que muchas de estas mujeres pensaran en la prostitución como una manera de salir de la miseria. Con la crisis económica de fin de siglo, nuestras mujeres se vieron obligadas a salir a las calles a trabajar como revendonas, lavanderas, planchadoras, mondongueras o sirvientas, donde estaban expuestas a muchísimos abusos, tanto verbales, físicos y sexuales, en una época donde la mujer respetable estaba en su casa. Estas mujeres eran acusadas de tener mala reputación y credibilidad desde el momento que entraban a trabajar en casa de sus clientes hasta el salir y caminar por las calles sin la escolta de un hombre. Las murallas de San Juan convierten a la ciudad capital en un baluarte, pero fueron un problema para el desarrollo urbano de la isleta. Saliendo de los 1700 y entrando en los 1800, habían 9.935 personas y para 1899 esto se triplicó y ya habían 32.048 habitantes. Esto fue en parte a la gran cantidad de esclavos negros que llegaron sin interrupción a los puertos de la capital hasta 1840 para poder satisfacer la demanda en plantaciones azucareras de todo el país, y otros que permanecían en la isleta ya que eran comprados para realizar labores domésticas. También hubo mucha inmigración de blancos refugiados de Sudamérica, huyendo de las guerras de independencia, hacendados extranjeros atraídos por la cédula de gracias, gente de Islas Canarias y Cataluña, en su mayoría, por esfuerzo de la corona para aumentar el número de blancos en la isla. La ciudad crecía en espacio que no tenía y las murallas sirvieron de muro de contención por el desbordamiento poblacional. Se empieza a construir un camino extramuros para conectar Puerta de Tierra con la Marina y para 1852 comienza la construcción de una carretera que une a San Juan con el resto de la isla. También, para facilitar la comunicación terrestre, en 1853 inicia operaciones la primera compañía de barcos de vapor que cubrían la ruta de Cataño a San Juan. Con las mejoras en las vías hacia San Juan y de San Juan hacia la isla, permite el que personas de otros pueblos se acercaran y el que los sanjuaneros llegaran hacia otros pueblos. Pero aún con el cambia y cambia que trajo esta avalancha poblacional, San Juan, como quiera, no podía crecer en espacio y el gobierno implantó medidas para prevenir conspiraciones que surgieran de barrios con mayor número de gente negra y pobre y para prevenir y en lo posible evitar epidemias que solían darse mucho en poblaciones con bajos niveles de salubridad. El gobierno español empieza un proceso de gentrificación donde se destruyen los bohíos del barrio de Vallajá, modernas construcciones en la entrada del Fuerte San Cristóbal y todos aquellos pobres fueron trasladados para afuera de las murallas. Los barrios más impactados eran de concentración de mujeres, negros y pobres. El barrio de Santa Bárbara era un lugar muy temido por el gobierno y aquí se encontraban la mayoría de las mujeres trabajadoras que llevaban una vida de extrema pobreza, lo que las hacía más vulnerables a caer en la tentación de ejercer el oficio de la prostitución. Con la creación de la Plaza del Mercado, las trabajadoras se ubican por las calles cercanas a la San Sebastián, donde luego las autoridades escogen el área para confinar a toda prostituta existente en la ciudad. San Juan se vuelve el destino de las mujeres que buscaban trabajo, ya que las piezas importantes del gobierno se encontraban aquí. Los altos rangos de la milicia, el obispado, todo esto estaba aquí. Y luego de la abolición de la esclavitud, estos hombres necesitaban quien les cocinara, lavara y planchara sus uniformes. De toda la isla partieron mujeres buscando mejor vida y salarios adecuados. La labor más importante en San Juan, por la situación de agua potable y la falta de acueductos, era el de las lavanderas. El range de edad de estas mujeres era entre 25 y 34 años y la gran mayoría era negra y analfabeta. Algunas
conseguían buen trabajo en las casas de las figuras de poder y otras necesitaban varios clientes. Era normal ver mujeres en San Juan cargando unos bultos enormes de ropa sucia para llegar hasta unas fuentes de agua en el condado. Por alguna razón, los ricos de la isleta sentían miedo de ver mujeres negras lavando ropa y empezaron a decir que éstas propagaban enfermedades al lavar ropa de gente enferma en sus casas, y se propone un plan para llevar a las lavanderas a puerta de tierra y así evitar ver negros pobres en las plazas. Además de que el miedo hacia las personas negras era la asociación que había entre ellos y la brujería. A las mondongueras de San Juan les pasó lo mismo y estas terminaron en La Perla. Estaban las revendonas que vendían sus productos puerta a puerta. Poco a poco, muchas de estas mujeres se vieron obligadas a laborar en la prostitución para obtener mejores ingresos. Algunas lavanderas reconocían el tener sexo de vez en cuando con hombres por dinero. Los pobres tienen un sistema de valores distinto al de la aristocracia. Y estas mujeres, por lo general, resolvían sus conflictos por medio de la pelea callejera, donde obviamente el insulto favorito era el de puta. Decirle eso a una mujer era el verdadero insulto. Existe un caso criminal de dos mujeres de nombre Julia Oppenheim de Arratia en contra de Blasina Oquendo, ya que Julia le gritó a Blasina que era una prostituta que tenía 3 cortejos y era una bellaca. Blasina le respondió con: tengo 3 cortejos y con tu marido son 4. Válgate Dios, la de crical en corte. ¿De qué no se ha enfermado San Juan? Chacho, fiebre amarilla, cólera, viruela, sífilis. En esta época, a quien más duro le daban estas enfermedades eran las trabajadoras domésticas y pobres, como por ejemplo en 1855 que hubo cólera, ya que mucha gente tenía contacto con aguas contaminadas. La Junta de Sanidad estaba a cargo de estos desastres, quienes querían prácticas de higiene similares a las de Europa, pero no contaban con las costumbres lechonas de los sanjuaneros, que tiraban al norte de las murallas todo el contenido de las letrinas y en el matadero. El material fecal lo tiraban en la garita del diablo, los arcos del puente del foso del Castillo San Cristóbal por puerta de tierra y tiraban la basura para los manglares. Qué puercos éramos. Los hospitales se construían por donde el aire contaminado no entrara y si te enfermabas de lo que sea, te tiraban en cuarentena por Isla de Cabra para proteger a la población. Pero en cuanto al sífilis, siempre la culpa del contagio era de la prostituta, sin importar que a lo mejor estaba limpia y un hombre la pudo infectar y por consiguiente le pasara el mal de Venus a otros clientes. Aún viendo que habían más mujeres casadas infectadas de sífilis que las solteras, los médicos insistían que el único foco de infección eran las prostitutas y los burdeles. Un 3 de abril de 1876 se presenta un proyecto para regular a las mujeres mundanas, ya que eran mal ejemplo para la juventud y causantes de mucha muerte, lo que debía ser al deber del municipio evitar estos males. Pero este proyecto era flojo y no limitaba el movimiento libre por la ciudad ni restringía los burdeles a zonas específicas de la ciudad. El reglamento obligaba a las prostitutas de 20 años o más a inscribirse en un registro especial y tenían que pagar 2 pesos mensuales de inscripción y los dueños de casas de citas 4 pesos. Con el tiempo se podían registrar hasta niñas de 13 años de edad, como sucedió en 1894, donde Ángela Torres, de 13 años, y su hermana Celestina, de 17, estaban inscritas y se podían considerar mujeres dedicadas a la prostitución. El último reglamento de San Juan permitía la entrada de jóvenes de hasta 16 años, aunque el reglamento de Ponce prohibía la entrada a los burdeles a menores de 15 años. Las inscritas también eran obligadas los lunes y jueves a pasar por un examen médico
cuyo resultado se daba a conocer en una cartilla y tenían que pagar por estas pruebas 12.5 centavos. El nuevo reglamento no creaba un hospital para internar a las mujeres infectadas, aunque se habló de esto en la alcaldía, donde se decía que había que internar a las mujeres en el hospital provisional y los gastos debían ser cubiertos por las meretrices o los dueños de las casas de cita. Aquí podemos ver el interés del gobierno por evitar la prostitución clandestina, donde si no te inscribías en el registro municipal, te podían meter una multa que podía ascender los 12 pesos. La propuesta causó controversia en San Juan, donde un síndico de nombre Gabriel Jiménez y Ramírez opinó que si antes se castigaba a la mujer mundana por su tipo de vida y ahora la vamos a reglamentar, lo que estamos es autorizándolas a practicar la prostitución. Esta opinión se basa en unas leyes que Felipe IV dictó de 1623 a 1661. Que no permitían el que una mujer consiguiera el sustento de su hogar vendiendo su cuerpo. Ley que seguía vigente en 1876. El reglamento fue aprobado por el ayuntamiento y se le envió copia al gobernador general Segundo Portilla Gutiérrez y parecería que con esto resolverían el problema de la prostitución. Pero aunque aprobado el reglamento, nunca llegó a aplicarse y no se habló del tema hasta 13 años más tarde, donde se registra la necesidad de crear una plaza de médico higienista con experiencia ginecológica en prostitutas y la mención de cobrar impuestos a las nuevas inscritas. Entre 1871 a 1873, Puerto Rico consiguió la abolición de la esclavitud, libertad de imprenta, derecho a asociarse en partidos y la supresión de poderes por parte de la figura del gobernador. Pero exceptuando la abolición, todas las demás se eliminaron al caer la República Española un 3 de enero de 1874. La censura en Puerto Rico era rigurosa y era frecuente el encarcelamiento de periodistas como Luis Muñoz Rivera, Manuel Fernández Junco y Mariano Abril. Para el campesino y el puertorriqueño común, las figuras de autoridad no se debían cuestionar. Algo muy señalado por Muñoz Rivera, quien escribió que para el campesino el alcalde se volvió un semidios y el cura un ser divino. Con la prensa denunciando a diario los escándalos y ofensas que desataba la prostitución y el intento fútil del reglamento de 1876, se abre el camino que las prostitutas fueran vigiladas y acusadas por ser la causante de enfermedades venéreas y se demuestra la conveniencia de llevar un registro de mujeres infectadas. Un 6 de abril de 1889, el gobernador Pedro Ruiz Dana le escribe al Ayuntamiento de San Juan pidiendo implantar servicios de higiene relativos a la prostitución, incluyendo clínicas o sifilocomías. La alcaldía delegó la tarea a la Junta Municipal de Sanidad y en 1894 se pone en práctica el Reglamento de Higiene de la Prostitución de San Juan, que fue un copiete exacto del mismo reglamento vigente en la villa de Bilbao. El reglamento consistía en prevenir consecuencias que las mujeres de vida licenciosa causaban a la sociedad e incluía a las mujeres que mantuvieran relaciones consensuales con un hombre solo. Este reglamento criminaliza a la prostituta y a la concubina por moral ciudadana y ambas fueron sometidas a mecanismos represivos de control. Las meretrices eran inscritas en registros especiales y se dividieron en 3 clases para diferenciar cuánto tenían que pagarle al gobierno. La primera eran las prostitutas que vivían en casas de citas o prostíbulos. La segunda, las que fueran externas que acudían a las casas de citas donde sus nombres se registraban en el libro especial de la casa y el que llevara el celador del barrio. Y la tercera,
las que ejercieran la profesión desde su propia casa. El reglamento de 48 artículos no erradicaba la prostitución, más bien lo sacaba de la vista pública y lo concentraba en espacios limitados para así esconder esta realidad y proteger a la élite sanjuanera de los supuestos espectáculos de estas mujeres. Esto dio paso a una zona de tolerancia donde habían casas de cita, prostíbulos, tabernas y billares en las calles Tetuán, Recinto Norte y Sur, la calle Norzagaray, Calle Nueva, Isabel II, Princesa, Infanta Luisa y Arsenal. Con el tiempo, estos límites fueron ampliados. Los artículos del reglamento solo se enfocaban en prostitutas y amas de casas, ya que no cabía la posibilidad de que hombres estuvieran en el negocio de la prostitución, aunque la mayoría de los burdeles eran regentados por ellos. El único artículo del reglamento que le daba algún tipo de protección a la prostituta fue eliminado por el gobernador de la isla, y estas mujeres quedaban a la merced de la policía, los médicos, celadores de barrio y hasta las mismas prostitutas. Si se violentaba algún artículo, la mujer debía ser enviada a la cárcel. Aunque la Junta de Sanidad redactó el reglamento solicitado, debido a la burocracia y el cambia y cambia de gobernadores en la isla, el reglamento durmió tranquilo por 2 años en la fortaleza. Y fue ahí que el gobernador Antonio Daván Ramírez de Arellano remitió unas consideraciones finales un 27 de mayo de 1893. Entre los cambios que impuso Ramírez de Arellano está la ampliación de la zona de tolerancia, y para que el reglamento empezara a cumplirse había una sola condición, y es el que se mantuviera todo en secreto. A las prostitutas se les impone el cumplir con leyes bajo pena de multa o cárcel, inscribirse al registro, mudarse a un área específica y someterse a exámenes médicos 2 veces en semana sin derecho a participar en la decisión o de enterarse con tiempo de estas nuevas leyes. Los periódicos de la isla pedían a gritos un reglamento sin saber que ya en secreto había uno en marcha. San Juan se preparaba para celebrar los 400 años de su conquista y la presión para establecer el reglamento a semejanza de poblaciones europeas era serio, ya que con esta gran celebración se esperaba la llegada de más prostitutas a la isla. Y en 1894 comienza la conocida cacería de putas, que fue fomentada por la prensa. En cuanto a la ciudad de Ponce, esta nace en 1692. Y en sus comienzos se dedicaban al ganado, al café y algo de caña de azúcar. Ya para 1815 empieza a crecer como pueblo y muy pronto la ciudad señorial se ubica en el tope de los productores de azúcar en el país, gracias a sus tierras fértiles, ríos y quebradas. La apertura de su puerto permitió el trabajar con la creciente producción agraria de países compradores. El puerto ponceño era conocido por la diversidad de barcos que atracaban en él. Banderas norteamericanas y de varias naciones europeas se podían ver por todo el puerto, a diferencia de San Juan, que le servía exclusivamente a los barcos de España. La llegada de haitianos, dominicanos y españoles huyendo de las guerras independentistas, facilidades ofrecidas por la cédula de gracias de 1815 al comercio, la trata de esclavos y el interés de comercio de St. Thomas y Estados Unidos enriquecieron a Ponce y consiguen una diversidad cultural que se distingue del resto de la isla. Y es así que nace el famoso orgullo ponceño del que todos hablamos. A diferencia de San Juan, Ponce crecía como ciudad sin el problema de espacio que tenía la capital. Contrario a la arquitectura monotemática de la capital, en Ponce las familias le ponían su sello al construir sus residencias y así se dividía y marcaba la diferencia entre clases sociales. Mientras más hermosa era tu casa, más alta era tu posición en la sociedad. Las plazas ya no eran utilizadas para ejercicios militares y religiosos, más bien eran parques donde las clases sociales podían compartir por separado y para evitar el que los ricos vieran escándalos o espectáculos de pobreza. Eran muchos los esfuerzos para lograr el saneamiento de la ciudad.
Con la crisis del azúcar, la clase asalariada se afectó mucho y la ciudad sufre una ola de desempleo, bajos ingresos y el aumento en precios de productos básicos. Las mujeres pobres y trabajadoras, que por lo general eran negras al igual que en San Juan, ocupaban el mercado laboral como lavanderas, mandaderas y planchadoras. Estos trabajos eran muy mal remunerados y la mujer ponceña dependía de la ayuda económica de los hombres para sobrevivir. Muchas se vieron en la obligación de entrar en matrimonios o concubinatos con hombres bien abusivos y desleales. El cuento La Charca de Manuel Seno Gandía, escritor ponceño, describe muy bien esta situación. Conseguir trabajo era cada vez más difícil y esto logró el que entraran en el negocio de la prostitución. Situación descrita por el periódico ponceño La Democracia, que describía a las mujeres pobres de la cantera, Bélgica o San Antón como ignorantes, revoltosas, escandalosas y que bailaban al ritmo de tambores africanos mientras cantaban canciones vulgares y creían en brujería. Para los ricos era un enigma el que en los barrios pobres vivieran, trabajaran, se amaran y mezclaran entre las distintas razas. En Ponce, el blanco y el negro vivía puerta con puerta y hasta se casaban, ya que en un censo de 1860, el 10% de las planchadoras blancas vivía con un hombre negro. Para la élite ponceña, cualquier mujer que se pareaba con hombres negros, pardos o mulatos eran merecedoras del título prostituta y así mismo las trataron. En 1887 el Partido Autonomista Puertorriqueño se lleva el 90% de los asientos del Ayuntamiento de Ponce en las elecciones y en ellos cayó el peso de los asuntos de la política pública. Los derechos de la mujer, como el derecho a la educación, se ignoraron casi por completo. Los periódicos ponceños hablaban en contra de las nuevas ideas feministas y los liberales dieron marcha atrás en su cuento a su posición acerca de la educación de la mujer. Estudiar iba en contra del rol femenino de madre y esposa y aseguraban que una mujer educada era sinónimo de libertinaje sexual. Para colmo, la Universidad de Harvard publica un libro donde habla que al una mujer educarse podía ser beneficioso para su cerebro, pero en cambio sacrificaba sus órganos reproductivos y condenaba a la mujer a convertirse en una idiota y pasar el resto de su vida inválida. Este libro tuvo mucha aceptación en Europa y Estados Unidos. Incluso Luis Muñoz Rivera denunció el problema de la prostitución y solicitaba de nuevo la reglamentación de la prostituta. Según su manera de ver las cosas, había que resaltar la suciedad que acompañaba a la prostituta para poder hacer visible la pureza del resto de las mujeres, utilizando una frase de San Agustín que decía: hacen falta cloacas para garantizar la salubridad de los palacios. Compadezcamos a la mujer caída, pero evitemos el contacto con la mujer honorable. Así, en 1890, el alcalde de la ciudad, Miguel Rosich, pidió permiso para redactar un reglamento de mujeres públicas. En esta carta se expone la culpa que deben cargar las prostitutas y eran acusadas de ser responsables de la degeneración de la especie humana, haciendo necesaria la intervención del Estado para salvarlas de ellas mismas. También se mencionan las nobles intenciones de proporcionar albergue y alimentación para estas mujeres mientras estuvieran enfermas y así evitar lo más posible el contagio venéreo. Un 11 de marzo de 1890, el gobernador le da la autorización al alcalde de Ponce a proceder con la redacción del reglamento. Este reglamento no fue tan diferente al de San Juan, pero tenía ciertos detalles, como el que prohibía a las prostitutas a circular por las calles o paseos céntricos de la población antes de las 10:30 de la noche, en días laborables como en los de fiesta. Si una prostituta paseaba en carruaje antes de la hora, se penalizaba tanto a la meretriz como al cochero, quien también era acusado por violar el reglamento de higiene. De esta manera, los cocheros de Ponce se convierten en la cara masculina de la prostitución puertorriqueña. Ramón Torres,
un conductor del coche número 79, fue denunciado en 1896 por dedicarse a sacar mujeres sin cartillas, así protegiendo la prostitución al estar parado con su coche en medio de la calle de la Salud. Otro cochero de nombre Epifanio Fedro enfrentó a las autoridades por llevar prostitutas por calles céntricas mientras cantaba e interrumpía la tranquilidad del vecindario y luego darse a la fuga. La zona de tolerancia de Ponce era lejos de la Plaza de las Delicias y de las calles de casas lujosas. Esto fue un desastre tanto para las prostitutas como para la clase media y baja, ya que la prostituta carecía de recursos económicos para mudarse y los sectores de clase media y baja vieron sus barrios invadidos por burdeles y los negocios que giran alrededor de la prostitución, como cafetines, licorerías, billares y otros. Esto molestó grandemente a los vecinos de Vistalegre, ya que allí estaban los prostíbulos más prominentes. Ramón Mayoral Barnés, un joven asalariado que vivía en concubinato con una mujer afropuertorriqueña, publicaba en La Democracia bajo el seudónimo Cantaclaro columnas en contra de las lumias y el gobierno, ya que según él, la autoridad ubicaba a las prostitutas en vecindarios de familias pobres pero decentes. Después de un año, el periódico no le aceptó más sus escritos y Mayoral Barnés empezó a imprimir su propio periódico donde continuaba atacando a las prostitutas por los espacios urbanos que éstas ocupaban. Cantaclaro era famoso por su humor negro, que se enfocaba con obsesión en la zona de tolerancia. En el carnet de las prostitutas se podía verificar su salud física, nombre, edad, estatura, pelo, ojos, nariz y color de piel. Lo único que no tenía era una foto. Una cartilla con escritos de enfermedad venérea era sinónimo de pérdida de trabajo o una merma considerable. Y ante esta realidad, las prostitutas se intercambiaban los documentos entre ellas. Era muy común que las pupilas de los burdeles enseñaran la misma cartilla a todos sus clientes, pero la multa, si te cogían haciéndolo, esto era de 10 a 20 pesos. Una cantidad excesivamente cara. Para 1893, el 58% de las prostitutas en Ponce venían de otros pueblos como Mayagüez, Humacao, Arecibo, San Sebastián, Guayama, Calley y Juana Díaz, y estaban distribuidas por las calles Buenos Aires, Salud, Luna, Callejón del Gato, Rabo de la Culebra, Rabo del Buey, Virtud, Vallajá y Mercado. Un año más tarde, todas estas mujeres fueron obligadas a abandonar sus viviendas para ocupar el espacio asignado por el Estado. El separar a las prostitutas y tenerlas al margen de la sociedad era una movida bien vista para el Estado, pero era algo casi imposible y lo que consiguió fue generar más caos en Ponce. Y en San Juan, Sol Ortiz, alias Visitación, era una mujer que practicaba la prostitución desde su casa en la calle Sol, número 86 de San Juan. El médico Ricardo Hernández la visita un día para verificar las condiciones de capacidad e higiene necesarias y se da cuenta que aunque la casa reunía las condiciones necesarias para pasar inspección, quedaba fuera de la zona de tolerancia. El alcalde ordenó a esta meretriz a mudarse hacia los predios establecidos en 15 días. La prostituta obedeció a las reglas y se va para la calle San Sebastián, donde se certifica que ella cumple con todas las condiciones higiénicas. Su vecino, Manuel Paniagua y Oyer, escribió al alcalde acusándola de tener una casa de prostitutas y obligó nuevamente a Visitación a mudarse. Y en esta ocasión ella prefirió no decir ni dar su dirección nueva. Al igual que Visitación, muchas otras prostitutas pasaban por problemas similares. Las zonas de tolerancia en corto tiempo lo que consiguieron fue el colapso total de precios de las casas en esas zonas y encareció otros sectores de la ciudad. Con el tiempo, algunas zonas de tolerancia vivirían más tiempo que las mismas reglamentaciones. En 1950
XXI, las calles Luna y Sol de San Juan, la playa en Ponce y el barrio Monserrate en Arecibo eran conocidos centros de prostitución. Las zonas de tolerancia se convertían en barrios donde abundaban los cafetines y billares y llegaba cuanto anormal existía en aquella época. Estas áreas eran conocidas por sus peleas, robos, tiroteos, puñaladas y escándalos que eran parte del diario vivir de la prostituta. La canción de Héctor Lavoe, Calle Luna, Calle Sol, habla en la jerga de barrio lo que ocurre en estas zonas de tolerancia en San Juan. Con la implantación de los reglamentos vino la necesidad de crear hospitales para la reclusión de prostitutas enfermas. El alcalde de Ponce vendió la idea de que estos lugares proporcionaban albergue y comida mientras estas mujeres estuvieran enfermas para evitar el contagio venéreo. Pero esto no fue así. Bajo el techo de estos hospitales, las prostitutas eran sometidas a horribles exámenes vulvovaginales y eran encerradas por largos periodos de tiempo. Recibían tratamientos inefectivos y a veces hasta dolorosos. Y las obligaban, además de todo esto, las obligaban a trabajar mientras se les prohibía la comunicación entre ellas o el recibir visitas de familiares o parejas, lo que hacía que estos hospitales parecían más instituciones carcelarias. En San Juan se buscaba un sitio similar para implantar estas medidas y el Hospital de Santa Rosa, que fue construido para atacar enfermedades contagiosas, que era atendido por las Hermanas de la Caridad, fue escogido para tratar a las prostitutas. El primer problema de escoger este sitio fue que a las monjas no se les permitía trabajar con meretrices, pero aún así se abrió la sala para prostitutas, quienes eran separadas del resto de los enfermos por un delgado tabique de madera. Aunque se atendieron a las primeras prostitutas en 1894, esto no duró mucho tiempo, ya que el hospital pasó por una mala racha de cambios en administración. Luego de estar 5 años en la sala del Hospital de Caridad de Santa Rosa, las meretrices fueron trasladadas a un edificio exclusivo para estos fines. Un 29 de mayo de 1899, ya bajo el dominio norteamericano, la Junta de Sanidad cede un antiguo local militar llamado El Picadero para asistir a las prostitutas inscritas en el registro. El edificio que serviría de hospital de mujeres estaba en tan mal estado que se tuvo que reparar y construir cuartos con baño y conectar un caño de desagüe de tubos de hierro para tirar los desechos fecales al mar, situado al norte de la muralla. Intentaron también de instalar alumbrado público, pero la compañía de gas de San Juan de Puerto Rico no pudo colocar el farol que pedían, ya que el edificio estaba fuera de la vía pública. El picadero no sirvió para nada. A 7 meses de abrir, el director Salvador Ross le deja saber al alcalde de San Juan la urgente necesidad de arreglar la cocina del hospital, que no servía, que los baños se estaban inundando, el caño estaba dañado y la falta de armarios para guardar la ropa de las enfermas, ya que había una plaga de ratones haciendo estragos en esos días. El gobierno norteamericano lo único que quería era eliminar el reglamento, suprimiéndole los fondos y a la vez nombrando una comisión que estudiara la trayectoria reglamentaria con el fin de implantar medidas abolicionistas. Deja de existir el picadero y no se volvió a hablar más del asunto hasta que el alcalde de la capital, Roberto H. Todd, retomó el asunto y pide al Departamento de Sanidad que se hiciera cargo de los gastos para un nuevo hospital especial de mujeres. Pero el gobierno no aceptó y utilizan un edificio en la calle San Sebastián que por algunos años se utilizó como hospital para mujeres. Este hospital era bien visto por la población en general. En Ponce, desde muy temprano, el alcalde destinó el hospital de madera
que estaba en la calle Torres, al lado del cementerio, para atender mujeres de vida licenciosa, donde radicó el asilo de higiene hasta 1897, cuando en medio de una epidemia, las prostitutas fueron trasladadas a una sala del Hospital Tricoche, en la calle Atocha, por necesitarse para enfermos de viruela y los pobres que se contagien. Aunque la clase media veían la vida de burdel como una tediosa y perversa, la vida en el prostíbulo no era así. Aunque eran explotadas económicamente, se limitaba su libertad y las tensiones entre ellas y las madamas. Estos lugares eran como una familia sustituta y servían de sistema de apoyo entre las que vivían allí. Mientras se ejercía la prostitución, lo primero que podemos darnos cuenta es que rápido que empezaban a vender su cuerpo, adoptaban un nuevo nombre. Algunas usaban nombres del pueblo que las vio nacer, tipos de flores, nombres de artistas famosos, o escogían algún alias que te dejaba saber la especialidad sexual que practicaban o las características personales de sus órganos sexuales. La china, ratona, chicharrón, carne de puerco, barriga de leche, media vaina, medio coño, guachinango, pica pica, tres pelos, la gata, la casada, mango y pollo. Son algunos de los pocos de los cientos de nombres en las listas de prostitutas. Además del alias, al entrar al burdel aprendían gajes del oficio, además de la jerga del comercio sexual. Ir a la carrera era, por ejemplo, salir a la calle a buscar clientes. Pero la vida en el prostíbulo daba tiempo libre también para practicar actividades de recreo. Por el día, ellas podían conversar, cantar y algunas hasta tocaban el piano, ya que por lo general los clientes empezaban a llegar después de las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. Así se desarrollaban relaciones de amistad, ya que por la violencia diaria a la que estaban acostumbradas, tenían que unirse para garantizar el poder sobrevivir. Casos como el de Justa Noriega y Dominga Cruz de Arecibo, ambas que una noche salieron en busca de la policía para ayudar a Lorenza Maldonado, quien era golpeada por un tal José María Rivera. El caso de Belén Pérez y Manuela Soriano, que entre las dos le tuvieron que dar una pela a Carlos Rodríguez por abusador, y el caso de Isabel Caballero y Josefa Morro, que en incidentes separados tuvieron que proteger pupilas de los famosos celadores. Aunque había camaradería entre las prostitutas, la violencia dentro y fuera del burdel era algo bastante normal. El periódico La Democracia en Ponce le encantaba reseñar con un placer bien morboso las peleas de las prostitutas ponceñas. En San Juan era la misma historia, y lo triste es que no solo se peleaban entre ellas mismas, también sufrían violencia de parte de los clientes, que en su mayoría estaban borrachos, y de sus propias parejas o concubinos. Cuando se llevaban estos casos ante los tribunales, era rara la vez que se encontrara evidencia suficiente para condenar a estos hombres, quienes salían absueltos por falta de pruebas. Tal fue el caso de Dominga Gueva, quien fue maltratada por Gregorio Torres, que le ocasionó un golpe en el ojo izquierdo, y aunque el ojo se le hinchó y se le puso morado, no se encontró prueba para condenar a su agresor. Aunque muchos historiadores dicen que las prostitutas les robaban a sus clientes, no existe evidencia que las involucre en algún robo. Al revés, existen más notas policiales en las que las prostitutas eran la víctima del hurto. Y al igual que en los casos de violencia, aquí los hombres tampoco eran encontrados culpables. De los burdeles se puede decir que son iguales que cualquier lugar de trabajo. Las compañeras se peleaban, compartían en amistad, compartían técnicas para evitar el cumplir regulaciones y se protegían de agresiones externas. Los prostíbulos tenían categorías, por ejemplo, estaban los de tercera hasta los de lujo, donde habían más comodidades y los servicios obviamente costaban más. Incluso algunos vendían no solo sexo, también se instalaban puntos de venta de licor y comida, y cada burdel tenía un nombre como cualquier otro negocio, como La Gloria o El Laberinto. Las prostitutas también tenían un sistema de mercadeo que ocurría con frecuencia. El hacer
acercamiento a hombres en la calle era común y hay muchos cuentos de vecinos molestos por esto. Además, vestían colores chillones para llamar la atención de posibles clientes. También era común entre las hijas de Afrodita llevar tatuajes sobre el cuerpo, así eliminando lunares en la cara y las manos, como flores en los muslos y los senos, corazones sangrantes y enamorados en los brazos, las nalgas o figuras eróticas en el vientre. Otras se tatuaban las iniciales del chulo, pimp, que las representaba. Algunas, además de vestir de manera llamativa, dejaban a la vista tobillos, piernas, senos o se chupaban el pulgar indicando el tipo de servicio que ofrecían. ¿Qué buscaba el hombre en una prostituta que no conseguía en casa? Sencillo, el sexo anal, sexo oral, el tener relaciones sexuales con prostitutas embarazadas, ya que esto era como un tabú de la época. Las escenas lésbicas, en fin, todo lo que no podían hacer en casa. Las edades de estas prostitutas, según documentados en la ciudad, eran entre los 12 a 32 años. Y no es que no quisieran practicar la prostitución ya de mayores. La realidad, el promedio de vida de una prostituta no pasaba de los 20 años. Se pensaba que muchas de estas mujeres no tenían hijos, pero la realidad es que de tenerlos los entregaban en casas de beneficencia, que estaban de moda en aquellos tiempos, ya que era mejor abandonar un hijo que enfrentar la deshonra de tener una madre soltera. Las casas donde recogían estos bebés, lo único que permitían era la posibilidad a la persona que los entregaba de permanecer en el anonimato. En caso de querer terminar el embarazo, también se practicaba por las negras curanderas y las comadronas la aplicación de fórmulas abortivas a base de hierbas y raíces, que los médicos creen que operaban como veneno o producían la irritación suficiente de la matriz para inducir la expulsión del feto. En 1917 se toman medidas contra las prostitutas y otros elementos. Toda la correspondencia hacia Puerto Rico era revisada y censurada. Los niños tenían que asistir a la escuela en uniforme militar y si te negabas a cantar el himno norteamericano se te juzgaba inmediatamente como un traidor. La prostitución fue vista como algo bien peligroso porque ponía en peligro la salud de los hombres, que eran un recurso valioso en medio de la guerra. Otra vez quieren exterminar la prostitución y empezaron a arrestar mujeres y a condenarlas a prisión. No podía haber una prostituta a 5 millas de cuarteles o bases militares. La ley de las 5 millas se llamaba. Se establecen zonas morales y se eliminan las zonas de tolerancia. De un momento a otro, la prostitución dejó de ser un mal necesario y se convierte en traición a la patria. Los arrestos fueron masivos y catastróficos para nuestras mujeres, sobre todo para las más pobres. Incluso convirtieron la cárcel de Arecibo en una cárcel de mujeres, donde se decía que no era cárcel, sino un asilo para regenerar y curar meretrices. Un reformatorio como los muchos que ya habían en Estados Unidos. Del 9 de agosto de 1917 al 17 de agosto, la cárcel albergaba a 334 mujeres y tuvieron que abrir otra cárcel en Ponce, que para el 20 de agosto tenía 100 mujeres encarceladas ya. En tan solo un mes se arrestaron a 525 mujeres que venían de 23 pueblos de la isla. Un solo policía de Caguas en una noche denunció a más de 73 mujeres. Para septiembre de 1918, ambas cárceles ya estaban sobrepobladas y tienen que abrir otra en Mayagüez, que rápido recibe a 180 mujeres. En 4 meses en Puerto Rico, un total de 1,197 mujeres fueron arrestadas por toda la isla. Las humillaciones a las que sometían a estas mujeres dejan a cualquiera sin palabras. Los convoys que llevaban a estas mujeres arrestadas se encontraban en el camino con grandes multitudes de gente que esperaban para gritar y humillarlas. Les pitaban, las insultaban y era un vía crucis, ya que no solo tenías que estar 1 año en la cárcel, también te convertían en un espectáculo nacional. Y así termina la era de los reglamentos en Puerto Rico. De la tolerancia pasamos a una era represiva en contra de nuestras mujeres pobres. Luego de las guerras mundiales,
hubo mayor control del Estado en torno a la prostitución. El gobierno local debía seguir dictámenes del ejército norteamericano, ya que era económicamente necesario. La milicia amenazaba con declarar a San Juan, Ponce y Aguadilla fuera de los límites militares permitidos. El liderato del Partido Popular Democrático quería mostrar una imagen civilizada para adquirir mayores poderes políticos y administrativos. La prostitución nos hacía ver como subdesarrollados. La falta de control del Estado sobre la sexualidad de sus ciudadanos era elemento de tensión para los nuevos gobernantes, ansiosos por transformar al país. La era de la gran familia puertorriqueña, idealizada como heterosexual, moderna y democrática. Para los 50 aparece la homosexualidad a la escena pública y, al igual que la prostitución, era una amenaza para la sociedad boricua. Prostitutas y homosexuales son vistos como perversos, delincuentes y parientes de locos. Con la Revolución Cubana en 1959, Cuba deja de ser el principal centro de prostitución en el Caribe y con el crecimiento del turismo en Puerto Rico llegaron nuevos hoteles y clubes nocturnos y pasamos nosotros a ser la nueva vitrina del negocio de la carne. En 1939 nace el 8-Point Agreement para combatir males venéreos. Contra las prostitutas comienzan a ejercer todo el peso de la ley. También, por medio del Departamento de Sanidad, comienza una campaña de educación acerca del sífilis llevada tanto a escuelas públicas como privadas. Estas charlas servían para cambiar la opinión pública acerca de la prostitución e intensificar su castigo. Un 23 de febrero de 1943 hubo otra gran redada. Más de 100 mujeres fueron arrestadas y obligadas a someterse a exámenes médicos en el cuartel de San Juan bajo la supervisión de Antonio Fernós y Cern. De todas estas mujeres arrestadas, unas 21 dieron positivo a las pruebas realizadas. En 1944, luego de la Conferencia Regional de Higiene, cualquier persona convicta de delitos sexuales era sospechosa de tener enfermedades venéreas. Y luego del Día de Higiene Social, además de las prostitutas, los empleados públicos tenían que someterse a exámenes de venérea y estaban sujetos a que los botaran si no se sometían a tratamiento médico de dar positivo. Con el tiempo, los militares dejaron de aplicar castigos severos por infección de venéreas y utilizan un método de educación enfocado en el respeto a uno mismo y el conocer los procesos de contagio junto con medidas de protección como lo es el uso de condones, desinfección química, exámenes médicos, tratamiento rápido y vigilancia continua de los oficiales que se impuso como un método a seguir. Hubo un descenso en infecciones y las autoridades se convencían que este era el camino a seguir. Entre los 1950 y 1960, el condado era muy importante para la industria del sexo en el Caribe. Prostitutas locales e internacionales competían por acaparar a la clientela compuesta por turistas y hombres de negocio. El Departamento de Justicia daba una penalidad de presidio de entre 1 a 5 años o multa de $1,000 o ambas penas por prostitución. Dueños de prostíbulos con menores de 14 años trabajando eran acusados por una falta menos grave. El diario El Mundo le señaló a Luis Muñoz Marín que su gobierno era muy simplón ante un problema social tan complejo. El Departamento de Justicia, tratando de demostrar que ejercía control ante estos problemas sociales, empiezan a atacar prostíbulos. Primero se tiran contra el Hotel Victoria en la calle Serra en Santurce, que era una casa de prostitución, y luego tratan de meterle mano a la calle Luna por los escándalos en los negocios que eran visitados por marinos. La alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón de Gautier, nombró un comité contra la prostitución. La policía insular y militar unieron esfuerzos para calmar al viejo San Juan y por algún tiempo lo lograron, pero para 1954 la calle Luna era de nuevo un foco de prostitución. En abril de ese mismo año, el Departamento
Departamento de Justicia inició una cacería contra negocios de la calle Luna, pero esto no prosperó en corte y el Estado hacía el ridículo frente a la gente. Aguadilla también fue un foco de prostitución con la construcción de la base y el Club Rotario de Aguadilla le pidió ayuda a Luis Muñoz Marín, quien designó al coronel Roy de la policía a combatir a las prostitutas. En 1950 comienza la trata blanca, que es lo mismo que el tráfico de prostitutas. Agencias de pasajes en Puerto Rico servían de enlace para engañar a nuestras mujeres jóvenes con el pretexto de conseguirles trabajo de sirvienta en casas de familias norteamericanas. Estas eran tiradas en hoteles baratos donde se veían obligadas a prostituirse. Algunas de estas mujeres eran casadas y con hijos. La barrera del idioma y la dificultad de obtener dinero para regresar a Puerto Rico dificultaba el librarse de estas horribles condiciones. Con el crecimiento de la comunidad boricua en Nueva York, los tentáculos de la trata blanca hasta aquí llegaron. Enredadas llevadas a cabo en Brooklyn por prostitución, muchas o la gran mayoría eran mujeres boricuas entre las edades de 14 a 25 años, engañadas con promesas de mejor vida. Para 1961-1962, el Departamento de Salud declara que las enfermedades venéreas ya no eran un problema de salud pública, aunque las estadísticas registraban 1.188 casos de sífilis y 3.029 de gonorrea. Las prostitutas ya no eran el foco principal en cuanto a control de enfermedades. Ahora la preocupación por contagio era por las relaciones sexuales entre adolescentes. En 1966 la policía lleva a cabo su operación limpieza en el condado con la intención de eliminar la prostitución de San Juan. Doña Fela solicitó un estudio del tema y luego de un viaje a Europa sugirió la idea de legalizar prostíbulos en ciertas áreas. El periódico El Mundo la atacó diciendo que la señora del turbante, luego de visitar Europa, regresó a la villa felizoletana con la gran idea de legalizar la prostitución en la municipalidad de San Juan. ¿Qué te parece, Cholito? Anthony Tursi, mafioso de la prostitución y dueño de la Riviera Night Club, favorecía la idea de crear una zona para las prostitutas. Tursi, aunque acusado por operar una de las casas de prostitutas, siempre salía bien por las débiles leyes existentes. El famoso mafioso alegó en vistas públicas el que su negocio atendía cerca de 100,000 soldados por año y que cuando estos hombres llegaban a Puerto Rico, ellos no buscaban cultura, ellos buscaban mujeres. Tursi se burló del Estado usando argumentos razonables, promoviendo el control de las prostitutas y protegiendo a la mujer decente. El licenciado José N. Moreno, dueño de una agencia de pasajes, dijo en estas vistas que la prostitución, bares y puntos de drogas dificultaban sus ventas. Pero ¿qué podía esperar él cuando el Departamento de Estado no hacía nada cuando las putas que usaban heroína se inyectaban frente a su propio edificio? Residentes del condado dijeron que la gente les llamaba la tierra de las 3P porque allí lo que habían eran putas, patos y pillos. Y opinaban que el Estado tenía que ser más fuerte con el asunto. Grupos moralistas también participaron de estas vistas públicas para hablar pestes de los travestistas, del cotorrito y de la presencia de lesbianas. La prostitución escandalizaba a estos grupos, pero el que una mujer solicite favores sexuales a otra mujer era lo más bajo para ellos. El desarrollo de San Juan como centro de prostitución en el Caribe nos hizo enfrentar la realidad de que el negocio del sexo no era exclusivamente un asunto heterosexual. Los relatos morbosos y el acusar prostitutas de no seguir las normas establecidas radica principalmente en que ellas son dueñas de su sexualidad, ya que la utilizan para otros fines que no son procrear. Wow, corillo. En verdad, esto ha sido un episodio bien fuerte, es una historia bien triste, es parte de lo que es Puerto Rico, ¿verdad? Pero en verdad fue bien duro leer toda esta información, tú sabes, ver
lo que han pasado muchas de nuestras mujeres. Yo no tenía ni idea de la mitad de todo esto. Se lo juro que por un momento yo pensé como que yo no quiero ni volver a hacer esto de Historia con Calle, cabrón, porque es que, ¿sabes? Fue brutal, ¿sabes? Es horrible y hay esto es un resumen, mi gente, o sea, hay un montón de historias tan terribles acerca de lo que estas mujeres pasaron y las decisiones por las cuales a las cuales ellas se enfrentan para tomar este estilo de vida que en verdad está bien cabrón. Nada, familia, obviamente en la descripción voy a dejar las fuentes de información que utilicé, pero todos los libros que utilicé en esta ocasión, artículos, cuanta información pude encontrar, que no sabía que había tanta, fue gracias a los sistemas Ana G. Méndez, que, ¿verdad?, parte la conseguí en su recinto de Carolina, en la Universidad del Este, y la otra parte pues la pude conseguir en su recinto de CUPEI. Nada, familia, no vuelvo a hablar de prostitución en mi vida. Será hasta la próxima, Gaby, llévatelo.